Más en primera página, en nuestro segmento acostumbrado estamos haciendo un balance de acuerdo a diferentes aspectos destacados durante este 2024 sobre el cambio climático y los foros internacionales que hablaron sobre el tema, sobre todo los especializados, la cumbre de la ONU sobre el clima, la COP29 que se realizó este año en Azerbaiyán, pero también una cumbre que reunió a diferentes líderes mundiales en Colombia, en la ciudad de Cali, la COP16, que allí estuvieron los delegados de las partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas. Sobre eso también es importante conversar con nuestro invitado, Saúl Elías López, presidente de la Sociedad Venezolana del Agro, porque también hay un interés de los estados en la región en hacer un mayor frente a la realidad del cambio climático. Lo ha enfatizado el presidente colombiano Gustavo Petro, también el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, pero el primero quizás ha tenido una mayor presencia mediática sobre el tema, también ha llevado esto a encuentros multilaterales. ¿Cómo se ha colocado también la dimensión biológica del calentamiento global de este lado del mundo? Sí, fue un excelente espacio. También tuvimos nuestra participación de manera virtual en este encuentro y en este sobre todo se discutió el tema de la biodiversidad. Colombia es uno de los países más megadiversos del mundo y fue un buen sitio para hablar de esto, porque la afectación del calentamiento global y todo el tema del cambio climático con el incremento de eventos y desastres naturales que han ocurrido a nivel global, evidentemente genera que haya un cambio en la biodiversidad, tanto la biodiversidad alfa, beta y gamma, que son términos ecológicos que tienen que ver inclusive con la biodiversidad de ecosistemas. Al haber un incremento en el cambio de temperatura, podemos ver cambios en los pisos térmicos y cada país está estudiando esos cambios en la dinámica que al final termina afectando los ecosistemas y todas las interacciones que se dan en ellos, los flujos de energía, el ciclo de materia y todas las poblaciones que conviven en ellos. Por eso hay que preservar la biodiversidad que en nuestro caso de Latinoamérica es bastante elevada, Venezuela también tiene una alta biodiversidad de especies, de flores, de fauna, etcétera, que evidentemente hay que preservar y justamente es con estos modelos de mitigación, adaptación y resiliencia ante los efectos adversos del cambio climático. El plan, como lo mencionas, ya está hecho y construido, pero ¿cómo se llega a esa implementación, a esa ejecución de esas políticas, de esos pasos para poder preservar la biodiversidad? Sí, bueno, nosotros específicamente estuvimos conversando del tema de agricultura climáticamente inteligente, que trabaja en tres aspectos: la productividad, cómo promover que en este caso, agricultores familiares, campesinos, puedan tener más recursos de manera sostenible, trabaja en el aspecto de la resiliencia y fortalecer los aspectos de resiliencia del cambio climático, pero hay que monitorear. Entonces, por supuesto, el clima, las estaciones climáticas físicas, las estaciones climáticas virtuales que hoy existen son una herramienta dentro de esta economía de plataformas y por supuesto los aspectos que tienen que ver con la preservación de la biodiversidad. Parte de la agricultura climáticamente inteligente también incluye cambiar el modelo monoproductivo, de monocultivo, de exceso de aplicaciones agroquímicos y fertilizantes, hacia un modelo mucho más sostenible. Y eso se trabajó muchísimo y se habló en esta COP, porque la agricultura en general, los sistemas agrícolas globales, aportan alrededor de un 35% de gases de efecto invernadero y sobre todo es con este tema de los fertilizantes y combustibles fósiles. Y hay muchas iniciativas, incluso particulares, aquí en Venezuela. Me ha parecido interesante ver, así como ustedes, que tienen iniciativas ecológicas, también muchos activistas que se han involucrado en este tema de poder educar a la población, de culturizar a la gente sobre la problemática del calentamiento global o el cambio climático, y esto también se exporta cuando salen ustedes y van a foros internacionales, se exponen también nuestra realidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia? No, muy interesante. Siempre tratando de ver las oportunidades. Si bien es cierto, tenemos un rezago desde el punto de vista tecnológico y sobre todo de certificaciones que nos permitan, por ejemplo, que un agricultor familiar que
tenga que producir bajo un modelo orgánico, agroecológico, bueno, obtenga una certificación y por esa producción que, sin lugar a duda, de inicio es menos productivo, menos rendimiento que el modelo convencional, pero sea compensado con precio. O sea, yo tengo una certificación que soy productor orgánico, hay un mercado, un consumidor que a nivel global también está prefiriendo saber de dónde viene ese alimento, cómo fue producido y además si es orgánico es mejor para la salud. Y entonces, pero tiene que tener una certificación para que se pueda pagar mejor. Venezuela le hace falta ese mercado de productos orgánicos, de productos agroecológicos, para que los agricultores no se vean afectados en cuanto a sus ingresos. Y ahora me parece interesante vincular este tema con un acuerdo histórico firmado hace muy poco entre el Mercosur y la Unión Europea. Es un tratado de asociación que busca crear un marco comercial entre los dos bloques. Digamos, es una forma interesante también de incentivar todo lo que tiene que ver con nuestros productos, ¿no?, en esta región del mundo. Venezuela no participa porque es un estado suspendido desde 2016, pero quisiera consultarte de qué forma impacta este acuerdo a la región, a los agricultores, a pesar de que en el proceso hubo la oposición de varios gremios y países como Francia, Irlanda, que de alguna forma veían que había una competencia desleal. Sí, bueno, fue un acuerdo que tiene negociaciones de más de 20 años, casi 25 años, va a beneficiar a 780 millones de personas y que en principio el tamaño del mercado, del impacto pudiera estarse hablando de un 20% de la economía global, más de 110 millones, miles de millones de dólares. Entonces, sin lugar a duda, el principal sector beneficiado va a ser la agricultura. Las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea, desde el punto de vista agrícola, van a ser muy importantes para el año 2025 y a lo largo de la firma de este acuerdo, porque va a permitir una reducción de más del 70% en muchos rubros que tenían aranceles muy elevados que impedían entonces este comercio de libre comercio entre estos dos bloques importantes. Lamentablemente, Venezuela, al estar suspendido, pierde una gran oportunidad de poder colocar productos libres de aranceles a la Unión Europea. Ojalá se pueda resolver el tema de la integración y que podamos volver a recuperar nuestro estatus en Mercosur para aprovechar esta gran oportunidad, porque desde el Estado se ha hablado mucho de exportación. Bueno, aprovechemos el tema de la integración, pongámonos al día para poder exportar alimentos de verdad, que en Venezuela sin lugar a duda tenemos condiciones agroclimáticas favorables para sobre todo exportar frutas tropicales y otros requerimientos en la Unión Europea que sin lugar a duda tenemos oportunidad para ello. Las perspectivas para el sector y para el comercio y la industria agroecológica para el próximo 2025 son positivas. Bueno, sí, sin lugar a dudas, no, a pesar de que el principal problema va a seguir siendo el cambio climático, la incertidumbre. Lo vemos hoy en el incremento de commodity de cacao, cómo ha llegado, ha superado los $10.000, justamente por la crisis climática que ocurrió en Ghana y Costa de Marfil. Entonces, sí, Brasil, Argentina van a tener un gran auge, un gran potencial ahora con la exportación directa a la Unión Europea, pero en los años pasados tuvieron problemas de sequías e inundaciones. Sí. Igualmente, eso evidentemente puede afectar la oferta y demanda, y por eso es que hay que aprovechar estos acuerdos para volverse a integrar y aumentar la oferta, porque va a ser siempre necesario tener alimentos. Uno consume alimentos 3 veces al día y a nivel global el comercio agrícola internacional nunca se va a parar. Indispensable. Bueno, muchas gracias por esta conversación tan interesante, por demás importante para estos tiempos que se viven y sobre todo la realidad que atañe a todos